Estos consejos de eso, como es propio, como es debido y como lo hacemos siempre, quisiera comenzar nuestro programa con una breve oración. Considerando el día de hoy, quería que consideramos el Evangelio de Lucas que nos tiene la iglesia para este próximo domingo, así de manera de anticipo, y también porque va muy bien con el tema del día de hoy. Entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, la boda, dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete de su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales? El servidor, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo, Jesús, entre otras cosas, nos está llamando a tener confianza en Dios y no temer, ya que Dios, al hacernos sus hijos, lo que quiere es hacernos partícipes de su reino. En contraste con el Evangelio que escuchamos la semana pasada de el rico necio, aquí Jesús nos recomienda el despojarnos de nuestros bienes y dárselos a los pobres. En vez de construir graneros donde almacenar el grano, Jesús aquí nos invita a hacer bolsas, recipientes, contenedores que no se echan a perder. Despojarnos entonces de nuestros bienes, dárselo a los pobres. El hacer bolsas que no se deterioran puede ser para nosotros nuestras propias vidas llenas de virtud, llenas de gracia que nos da Dios. Y hay que recordar que también Lucas en su Evangelio una y otra vez nos invita a considerar la actitud que tenemos nosotros hacia las cosas materiales. Sea cual sea el estado de nuestra vida, ya sea que tengamos bienes, ya sea que seamos pobres, hay que recordar que estamos aquí en el mundo de paso. No somos nosotros aquí eternos. Hay que tener cuidado en no poner nuestra esperanza en las riquezas, porque las riquezas no las podemos llevar con nosotros. También tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas. Y aquí en la lectura vimos cómo el jefe, este dueño, se levanta la túnica, prende la lámpara. Tener la túnica levantada es muestra, signo de estar listos para entrar a la acción, mientras que la lámpara encendida la tiene la persona esperando la llegada de alguien. Y lo que esperamos nosotros, hermanos y hermanas, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. En este tiempo ordinario en que estamos viviendo, la Iglesia nos llama a vivir en constante vigilancia y en preparación para el arribo de nuestro Señor al final de los tiempos. Hermanos y hermanas, qué bueno que están con nosotros. Quédense con nosotros que ya regresamos después de esta breve pausa musical. Ya estamos de regreso.
Muy bienvenidos una vez más a su programa, El Gozo del Evangelio, producido y conducido por la Oficina de Evangelización y Catequesis en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Mi nombre es Juan Carlos Moreno, muy encantado de tener la gracia de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio para hablar de diferentes temas de fe en su programa, El Gozo del Evangelio. Les recuerdo que tenemos la cabina abierta, estamos transmitiendo en vivo el día de hoy, agosto 5, 2016. Tenemos teléfonos en el área de Houston si quieren compartir su experiencia con nosotros. El número es 713-939-0270. También en el área de Chicago, si nos escuchas por allá, 773-486-5505. Libre de costo, 1866-880-7136. Y bien, el día de hoy quería compartir con ustedes un poquito de cómo nosotros debemos de manejar, de enfrentar la posibilidad de tener ansiedad. En este verano, si tú vives aquí en Estados Unidos, ha habido bastantes malas noticias, lamentablemente. Basta con leer un poco el periódico o con sintonizarse en las noticias para darte cuenta, ¿verdad? Que ha habido bastantes malas noticias. Ha habido muertes de personas a manos de policías mismos han muerto, también en la ciudad de Dallas. También internacionalmente, ¿verdad? Se ha dado lamentablemente una vez más ataques terroristas, sobre todo en la nación de Francia. Entonces ha habido muchas cosas en las noticias que de repente a una persona puede empezar a causarle una cierta ansiedad. Y eso todavía sin mencionar todo lo demás que pasa pues en nuestras propias vidas, ¿verdad? El trabajo, la familia, diferentes presiones que tenemos ya de hecho todos en nuestra vida. Entonces añádele lo que está pasando, lo que estamos siendo bombardeados y añádele eso, lo que está pasando en nuestras vidas, y a veces es bastante fácil caer en un sentirse en cierto temor, en cierta ansiedad. Y la pregunta es entonces, nosotros como católicos cristianos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos de reaccionar? Y tenemos varias respuestas para eso el día de hoy para ustedes a través del programa. Pero antes de eso quisiera mencionar, para poder lidiar con esto hay que reconocer las causas. ¿De dónde vienen estos sentimientos? ¿De dónde vienen estas ansiedades? Para poder nosotros ser efectivos en combatirlas. Bueno, hay que reconocer primero que nada, la ansiedad puede tener una fuente en nuestro propio estar conectados, concentrados únicamente en las cosas del mundo. Si tú eres de las personas que como yo, que me gusta mucho leer las noticias, que estamos constantemente en la tarde, la ponemos, en la mañana levantamos, estamos checando las noticias, como les estaba comentando, hoy en día son puras malas noticias y esto no es coincidencia, ya que por la mayor parte las compañías que son las editoras, las que nos dicen las noticias, ellos eligen ya de hecho qué noticias poner. Y no van a poner ellos usualmente buenas noticias, van a poner cosas en el radio, por el internet, por la televisión. Estas compañías, todas ellas, van a elegir noticias que son pues escandalosas, noticias que causan conmoción y sobre todo pues cosas que van a ser malas. Entonces, el estar concentrados únicamente en las cosas del mundo puede ser realmente una causa para nuestra ansiedad. Pero, ¿qué nos dice Jesús al respecto? ¿Qué es lo que leemos en las Sagradas Escrituras? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34, por ejemplo, nos dice Jesús: no estén ustedes afanados por lo que han de comer y de beber. No estén ansiosos. Todas estas cosas los paganos del mundo las buscan afanosamente, pero su Padre sabe que tienen necesidad de ellas. Lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Donde nos dice también: no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le bastará su propia pena. Un par de ejemplos donde Jesús nos dice: no se preocupen. Tanto en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y Marcos 6.
Y esto lo vemos en las Sagradas Escrituras una y otra vez, porque nuestro Dios provee por nosotros. ¿Qué solución podemos tener? Bueno, primero que nada, deja de ver las noticias, son siempre malas noticias, deja de sintonizarte tanto. Pero yo creo que también tenemos que alejarnos de eso, pero dirigir nuestra atención hacia los demás. Deja tanto de preocuparte por ti mismo y vamos a ponerle atención a nuestra familia, a ayudar a los que lo necesitan. Si eres casado, si tienes familia, pues ahí está lo que nosotros tenemos que preocuparnos por ellos, no por lo que pasa en la sociedad, tanto por las malas noticias, lo que pasa al otro lado del mundo. Muchas veces pues no podemos hacer otra cosa más que pues rezar por ellos, ¿verdad? Si tienes el tiempo, si estás soltero, si no tienes una familia, bueno, de repente tomar una causa social donde puedas tú dar tu voluntariado. Aquí en el área de Houston tenemos Radio María, donde puedes venir a realizar un voluntariado, a dar tu tiempo y ocuparte de eso, ¿verdad? Que te sirva eso de distracción y no estés tan enfrascado en estar concentrado en las cosas del mundo. Es un consejo. Otra cosa, ¿verdad? Una es el ocuparnos de nuestra familia, poner nuestra atención a los demás, dejarnos de nuestro egoísmo, pero la otra es obviamente para nosotros dirigir más bien nuestra preocupación, nuestra mirada a Dios. Dirigir nuestra mirada a Dios. Y yo les voy a decir una cosa, y ustedes saben bien, ¿dónde se concentra más la gente que cree en Dios? ¿En los países que son ricos o en los países que son pobres? Y ustedes saben muy bien la respuesta a esta pregunta. La mayor parte de las personas donde se concentra la fe, donde hay más creencia en Dios, está en los países pobres, donde hay necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestra necesidad, pues eso nos fuerza muchas veces a voltear hacia Dios. Cuando no tenemos la ayuda de la tecnología, cuando no tenemos los recursos, el dinero, el poder, entonces nos volteamos a Dios. La lección en esto es entonces hacernos pobres. Si vivimos como nosotros aquí en Estados Unidos, que gracias a Dios tenemos abundancia de recursos, que tenemos muchas cosas, bueno, no se trata necesariamente de dejarlo todo atrás como un San Francisco de Asís, eso sería bueno, pero imagínate, si hago eso yo, pues también despojaría a mi esposa, a mis hijos. Entonces, aunque ese es el ejemplo máximo de ser como Cristo, de seguir al pie de la letra de la Escritura, bueno, lo práctico que podemos hacer el día de hoy es una pobreza espiritual, una pobreza apostólica, en el hecho de que no vamos a tratar de buscar la casa más grande, de copiar al vecino que se compró un carro del año, pues nosotros también un carro del siguiente año y más grande, de cuidar en lo que gastamos nuestro dinero, en nuestras diversiones, a quién vamos a estar apoyando, qué compañías, qué cosas, y de esa manera volvernos más conscientes en las cosas en que nosotros invertimos nuestro dinero. Entonces, es una solución dirigir nuestra mirada a Dios, volvernos pobres, en una pobreza apostólica, apoyándonos en nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto también, lo voy a decir una y otra vez, todo esto pues a través de la oración. Ese contacto con Dios que debemos de tener asiduamente, siempre en oración. Jesús nos dijo, oren siempre, estén siempre en oración. Y la mejor manera de estar en oración, pues dedicarle todo a Dios. Esta labor que estoy haciendo, si se trata de estar en la casa o si se trata de estar en una compañía, dedicárselo todo a Dios. Entonces, ante este problema de estar concentrado en el mundo, bueno, ya tenemos la respuesta. Concentrarnos en los demás, no tanto en nosotros mismos, no tanto en lo que sucede en las noticias, sino en los necesitados y también dirigir nuestra mirada a Dios. Esa es una fuente entonces, nuestra propia ocupación, nuestra concentración en las cosas del mundo. Ahora, otra fuente, otra causa de esta ansiedad que a veces tenemos nosotros. Padecemos a veces de una falta de confianza en Dios. Falta de confianza en Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno,
ya estamos adentro del camino del discipulado, ya conocemos a Dios, ya vamos a misa todos los domingos, ¿verdad? Ya estamos bien. No, todavía nos falta, siempre nos falta crecer. Y miren ustedes, estos ejemplos de falta de confianza en Dios que vemos incluso en las Escrituras, de parte de los discípulos de Jesús, las personas que convivieron con Él por esos 3 años que tuvo de ministerio terrenal. Ellos mismos se puede decir, bueno, ya creían en Dios, ya lo seguían y escuchaban la palabra con Él, ¿qué más se puede pedir? Bueno, aún ellos también padecieron de confianza en Dios. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, ese famoso pasaje de la tempestad, cuando Jesús y sus discípulos se encuentran en la barca y Jesús pues bien a todo dar, ¿verdad? Él bien tranquilo, pues él con toda la confianza de Dios del mundo, hasta roncando, ¿verdad? En esa barca. Y mientras que sus discípulos están ahí casi saliéndose de la barca y hasta que lo despiertan y le dicen, Señor, ¿qué no ves que nos hundimos? ¿No te importa que aquí que nos estemos naufragando? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Una falta de fe, una falta de confianza en Dios, que ahí mismo está con ellos. Ya ellos han empezado a caminar con Jesús, pero aún así les falta. Tiene una falta de confianza, una falta de fe. Otro ejemplo es también en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 31. También muy famoso pasaje donde Jesús camina sobre el agua y invita a Pedro. Le extiende la mano a que lo siga. Entonces Pedro también parte de los 12, cabeza de los apóstoles, también ya persona que ha estado caminando con Jesús, persona que ya debería de saber mejor, en un instante deja de mirar a Jesús, lo pierde de vista, se empieza a preocupar por las olas, por el viento, por lo demás. ¿Y qué es lo que sucede? Se hunde. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Entonces, que esto nos sirva de lección también para nosotros, que nosotros también, ¿verdad? Aunque ya estemos envueltos, aunque ya servimos en el ministerio, ya gracias a Dios hemos respondido al llamado, vamos a misa, hacemos la oración, pero también a veces podemos padecer de una falta de confianza en Dios. Entonces, ¿remedio para esto? Bueno, una vez más, como le dije al principio, lo voy a mencionar, la oración es la medicina para todo esto, porque es a través de la oración que crecemos en esta intimidad con Dios. También podemos recomendar ser asiduos a recibir los sacramentos, el sacramento de la reconciliación que nos reconcilia con Dios, con la iglesia, con los demás. Podemos también estudiar las Sagradas Escrituras que nos exhortan a esta confianza en Dios. Por ejemplo, el Salmo 54, versículo 23 nos dice, deja tu cuidado a cargo del Señor, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo caiga. Una vez más, deja que tu cuidado esté a cargo del Señor, nos dice el salmista, Salmo 54. Ponerle nuestras preocupaciones a los pies del Señor. Pedirle a nuestra Santa Madre María que nos cubra con su manto y nos proteja, y que sea ella la que presente nuestras preocupaciones y nuestras peticiones a su Hijo Jesucristo. Otro ejemplo de las Sagradas Escrituras, Salmo 93, versículo 18 nos dice, cuando pienso mi pie va a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando las ansiedades se multiplican en mi corazón, tus consuelos deleitan mi alma. Qué bonito pasaje, vale la pena yo creo decirlo una vez más. Cuando pienso mi pie va a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando las ansiedades se multiplican en mi corazón, tus consuelos deleitan mi alma. Esa es la expresión de nuestra confianza en Dios, que aunque acecha el enemigo, que aunque algunas personas quieren tropezarnos, ahí está nuestro Señor, que con su misericordioso amor, ahí está para sostenernos. Y como ya les mencioné, Él nos ha dejado todo tipo de gracia. Él nos ha dejado aquí todo medio para que nosotros estemos siempre con Él. Lo que nuestro Dios quiere es comunión. Él quiere la salvación de todos. Nuestro Señor tiene una
voluntad universal salvífica. Él quiere que tú y yo nos salvemos, no que tropecemos. Él quiere nuestra salvación, no la muerte. Entonces nuestro Señor siempre está sosteniéndonos, a pesar de las angustias, a pesar de las ansiedades, que como dice aquí el salmista, se multiplican en mi corazón. Si las dejamos, si le damos rienda suelta, si nos preocupamos por todo lo que pasa en el mundo, por todo el crimen y toda la maldad, bueno, se van a multiplicar. Pero hay que buscar a ese consuelo de nuestra alma, ese amor de los amores, a ese nuestro Jesús que está siempre ahí con nosotros, que está en la Eucaristía, que está siempre esperándonos, que lo podemos visitar a diario y mejor aún, lo podemos visitar, pero podemos entrar en comunión con Él, podemos tener ya una probadita, un anticipo del cielo cuando comulgamos la Sagrada Comunión. Entonces Él está con nosotros. ¿Por qué nos falta eso? Bueno, hay que estar en oración, hay que también participar de los sacramentos, hay que estar siempre, siempre buscando la manera de estar cerca de Dios. Y vamos a comentarles otro fuente de la ansiedad, pero vamos a tomar un momentito para otro descanso musical. Quédate con nosotros que ya regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa, El Gozo del Evangelio. Les saluda Juan Carlos Moreno, transmitiendo en vivo desde Radio María en Houston, Texas. Les recordamos los teléfonos que tenemos en el estudio si gustan compartir con nosotros su experiencia, su testimonio. En el área de Houston estamos en el 713-939-0270. En el área de Chicago, 773-486-5505. También libre de costo, 1866-880-7136.
Y el día de hoy les estaba comentando cómo lidiar, enfrentar a veces la ansiedad que tenemos. Y lo estoy haciendo no a manera de predicar, sino porque yo mismo he estado ahí y yo creo que muchos de nosotros de manera ya sea menor o mayor hemos estado ahí por diferentes dificultades. Yo les puedo platicar un poco. Tiempo atrás, cuando sucedió ese evento del 9/11, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas por esos ataques terroristas, yo viví en ese entonces en la universidad, estaba más joven obviamente, y sí, aunque, como les decía, aunque iba a misa y vivía en el discipulado, también sentí en esos momentos ansiedad. Y es natural, ¿verdad? Hasta cierto punto, es normal, es humano, ante una catástrofe tan grande. No sé ustedes, pero por un tiempo como que se sentía uno desorientado, se sentía uno, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Si pueden hacer esto las personas del mal, pues ¿cómo vamos a poder protegernos ante eso? Y pasé un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo sería, unos cuantos días, quizás un par de semanas, de vivir así un poco como pues depresivo pues, definitivamente con ansiedad. Hasta que reaccioné y gracias a Dios, ¿verdad? Que siempre nos da su gracia. Y dije, bueno, pues esto no está en mis manos. No puedo yo enfrentar esto yo solo. Hay que entregárselo todo a Dios. Y les puedo dar mi testimonio personal, que verdaderamente fue eso lo que me sacó de esos momentos que, como les digo, no me juzgo ni muy fuerte ni muy débil. Yo creo que es bastante humano ante esas cosas que suceden. Pero por eso quería platicar un poco con ustedes, ¿verdad? Ya que en las noticias que oímos a veces nos pueden llevar a sentir esa ansiedad. Y les decía, recapitulando lo que acabamos de hablar, les daba varias razones, entre ellas el estar concentrados mucho en el mundo. La otra causa era la falta de confianza en Dios, y todo esto solucionándose pues poniendo nuestra confianza en Dios con la oración. Otra fuente, otra cosa que nos puede suceder, y esto sería pues ya un poco más malo, un poco más extremo, es el debido a esta situación, el incluso llegar a abandonar a Dios, llegar incluso pues a rechazarlo, ¿verdad? A decirle, no, pues eso es tu culpa, ¿verdad? Ya sea interiormente o manera más explícita. Pero pues eso es lo peor que nos podría pasar, ¿verdad? El abandonar a Dios. Dios que es la causa misma de nuestra existencia. Dios que nos da la vida. Y no solo nos da la vida, sino que nos mantiene en existencia. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos de esta manera? Bueno, hay que reencontrarnos con Dios. Hay que renovar continuamente la relación que tenemos con Dios. Y si tú piensas allá que donde tú estás ahorita en tu vivencia, que nunca te podría pasar a ti, pues no te confíes tanto, ¿verdad? Porque nos puede pasar a cualquier persona. Por eso la iglesia nos llama siempre a estar constantemente en este proceso de conversión. Y ya la hicimos, ¿no? Ya estamos con Dios. No, es un proceso de toda la vida. Es un caminar, es un peregrinar de poco a poco con la ayuda de la gracia de Dios, el irnos acercando a Él. Entonces, esa sería otra causa, ¿verdad? De sentir una ansiedad. Entonces, ante estas tres causas, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya dijimos una cosa, la oración, el estudio de las Sagradas Escrituras, sobre todo esos pasajes que nos dan aliento, porque en la historia de la salvación ha habido muchos periodos de gran ansiedad, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel pierde la tierra prometida, cuando se ven atacados. Hay ejemplos tan lindos, salmos, ¿verdad? Que claman a Dios en estas situaciones difíciles. Otros consejos prácticos yo creo que también podemos dar. Cuida de tu propia persona, cuida de tu propia salud. Acuérdate que Dios te quiere completo. Dios te va a sanar cuerpo y alma, y vamos a estar en el cielo en cuerpo y alma. Entonces, sí, claro, lo más importante es el alma, pero también hay que cuidar de nuestro bienestar, de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Si estás enfermo, no puedes servirle a Dios. Dios que te llama al discipulado, pues no le puedes seguir. Jesús te va a decir, sígueme.
Y tú le vas a decir, pues no puedo porque estoy enfermo. Entonces, cuida de ti mismo, haz ejercicio. ¿Eh? Yo les puedo comentar también de mi propia experiencia, de tratar de ejercitarme junto con mi familia, de comer más sano. eh, y yo creo que, una vez más, yendo a las escrituras, yo creo que si nos fijamos bien, yo digo que San Pablo, él tenía que ser atleta, porque él usa unos ejemplos. Por ejemplo, en su segunda carta a Timoteo, que es una carta de consejos para este joven, ¿verdad? Que lo deja a cargo, ¿verdad? De una iglesia, ¿qué le dice? He luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he conservado la fe. Entonces, San Pablo como que usa estos términos de lucha, de entrenamiento, de maratón, como teniendo en cuenta esa preparación que tenían los atletas en las Olimpiadas, ¿verdad? En estos días que también vamos a entrar a las Olimpiadas, bueno, aunque ya son más corruptas y tienen otros valores, por ahí quizás hay algunas historias todavía de gente que se preparan y el hacer ejercicio, el someter el cuerpo, bueno, es todo este entrenamiento también nos puede ayudar a disciplinar la carne, también lo podemos orientar al servicio de Dios. Y recuerden esto, una vez más, cuando estás bien en tu cuerpo, cuando te ejercitas, te da energía, ¿verdad? ¿Quieres ir a proclamar la palabra de Dios? Bueno, el cuidar de ti tiene su conexión, te baja la presión, nos quita la ansiedad. El hacer ejercicio, el correr, todas esas cosas estimula la creación de diferentes sustancias que nos hacen sentir mejor. Entonces recuerda que nuestro Dios quiere nuestro bien, quiere nuestra salvación, cuerpo y alma. Y entonces también quiere que estemos bien de salud. Y aliméntate bien, aliméntate bien. Somos lo que comemos, dice el dicho, ¿verdad? Entonces si te alimentas mal, te vas a sentir mal, vas a tener padecimientos, no vas a tener energía. También en la Biblia te les puedo dar un ejemplo. San Pablo, una vez más, le dice, ahora esta vez en la primera carta, una vez más a Timoteo, está llenas estas dos cartas de ejemplos. Le dice, ¿tienes problemas del estómago? No bebas nada más agua, también toma un poco de vino para que así no te enfermes con tanta frecuencia. Entonces para San Pablo, ¿verdad? Él es una persona muy práctica, ¿verdad? Lo que quiere San Pablo es el que el mensaje del Evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Y para hacerlo, pues él tiene que salir y predicar. Pero para poder salir, pues tiene que estar en buena salud. Entonces, entre los muchos consejos que les da a este joven Timoteo y que nos da a nosotros, aquí plasmados en la Sagrada Escritura, es el de alimentarnos bien. Dormir bien, también podemos dar ese consejo, ¿verdad? No te desveles tanto. Llena tu vida de cosas sanas, ¿verdad? Yo le digo siempre a la gente, ¿verdad? ¿Cuántos hay de nosotros que nos pasamos tanto y tanto tiempo viendo la televisión, viendo las novelas, ¿verdad? Las famosas novelas que tenemos? Yo le digo, si nos pasáramos al menos la mitad de ese tiempo haciendo una cosa de bien, estudiando la palabra, estudiando las enseñanzas de la iglesia, bueno, pues yo creo que seríamos mucho mejores cristianos y estaríamos mucho mejor equipados para servirle a Dios si pasáramos un poco más de nuestro tiempo más bien en las cosas de Dios. Entonces apaga la televisión, abre tu Biblia, ¿verdad? No te desveles, vete a la cama temprano, ¿verdad? Que también hay otro famoso dicho que tenemos nosotros, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Y es un hecho, ¿verdad?, de que las personas que tienen bastante éxito en la vida, ¿qué hacen? Se levantan temprano. Entonces tú también, nosotros también. Hay que levantarnos temprano para hacer nuestra oración, para dedicarle el día a Dios. Y todo esto, ¿verdad?, una vez más, teniendo ese sentido de que evitar que nos preocupemos tanto, que caigamos en esa ansiedad. Tú que te preocupas tanto, ¿verdad? Por cosas que incluso son buenas, ¿verdad? Por proveer a tu familia. Bueno, que todo sea un balance. Yo siempre le digo a la gente que todo sea un balance. No tanto el estar preocupado por el mundo, ¿verdad? Pero sí hay que preocuparnos. Pero recuerden ustedes lo que nos dijo Jesús en el Evangelio de la semana pasada.
sobre este rico necio, preocupado de tanta riqueza que tenía, ¿en dónde la iba a poner? ¿Y qué le dice Dios? Hombre necio, tu vida se te va a pedir el día de mañana. Entonces, pues no nos preocupemos tanto. En el Evangelio de este domingo vamos a oír las palabras de Jesús que nos dice, más bien, hagámonos de bolsas que no se deshacen, ¿verdad? O sea, hagámonos bien ricos, no de dinero, no de cosas materiales, sino de la gracia de Dios, sino de las cosas que no perecen. Ese es el consejo que Dios nos da. Eh, un consejo más de las Sagradas Escrituras, la carta de San Pablo a los Filipenses. No se inquieten por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presenten a Dios sus peticiones. Y muy bien, tenemos una llamada, vamos. Hermanita de María, que estaba hablando sobre la muerte del sacerdote Jacques en Francia. Sí, sí, sí. Dice, y nosotros como católicos, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? ¿Correríamos nosotros a tratar de defender al padre? ¿O los quedaríamos, como diríamos, cuidando nuestra propia vida? ¿Qué Ujú. haríamos en esos momentos? Sí, Así es que fue un momento muy grande de reflexión para ver cómo nosotros estamos. sí. Y me encantó porque dice usted, ¿qué hacemos nosotros con las noticias que miramos? Se las entregamos al Señor, levantamos una oracioncita para el Señor para que Él tenga piedad y misericordia, clamar ese amor que solo Él nos puede dar. Entonces me vino también la hora santa del Padre Hernán el martes, Ujú. donde nos decía que estos son los principios de dolores, pero que lo está haciendo porque ha escuchado el clamor de sus hijos que pedían misericordia. Dice que tengamos paciencia, que Él, con su corazón, va a haber un gran cambio, pero va a ser un cambio que al principio va a ser mucho dolor, pero que al final va a ser hermoso, va a ser bello, va a ser agradable. Sí, Confiemos en Él, como dijo usted, esperanzado en esta oración, en los sacramentos, y también la confianza en Mamita María. así. Ella conoce mejor al Padre, al Hijo, y pues es la esposa del Espíritu Santo, y quería llamaba primero para pedirle un grandísimo favor. A ver, Sandra. El hermanito Adrián hace mucho tiempo estaba preguntando que qué necesitamos nosotros, los radioescuchas de Radio María. Ujú. Pues es que usted es un excelente maestro en cuestiones de clases de Biblia, entonces quería pedirle de favor que si por favor podría poner algo de clases de Biblia, porque hay muchas personas como nosotros que estamos enfermitos, no podemos salir de nuestras casas, o habemos personas que no tenemos ride, no Sí, tenemos a nadie que nos lleve a la iglesia a tomar esas clases. sí. Entonces sí podría incluir también en su catequesis esas pequeñas enseñanzas que nos dejan súper wow. Muy bien, Sandra. Pues muchísimas gracias por llamarnos y por ese testimonio. Y pues vamos a ver qué se puede hacer para incluir algo así. Y si vives aquí en Houston, bueno, pues ya sabes dónde contactarnos en la arquidiócesis. También para ver dónde hay posibilidad, pues, bueno, dices tú, de manera que pueda llegar a las personas que no pueden ir. Bueno, hay que buscar la manera, ¿verdad?, de llevarles esa enseñanza de la palabra de Dios hacia ellos también. Pero muchísimas gracias, Sandra, por tus observaciones y tu testimonio. Bueno, está Franquita. Bendiciones. Gracias por que el Señor lo siga bendiciendo y llenando de gracias. Mamita María lo acompañe siempre en todos sus caminos y que esas palabras, como dice, si eres devota del corazón de Jesús, estas palabras que salgan de tu boca, que siempre sigan floreciendo en los corazones y quemando de amor los corazones de nosotros para que podamos estar unidos con el corazón de Jesús, José y María. Que así sea siempre. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Sí, tiene mucha razón. ¿Qué hacemos ante estas malas noticias? ¿Cómo responderíamos nosotros? Bueno, a veces se oye decir que nuestra práctica como cristianos es tan deficiente que si alguien viene de otro planeta y pregunta por los cristianos, pues difícilmente nos distinguiría. Somos ya casi iguales a los demás. Pero bien, tenemos otra llamada esperando. Tenemos a Charlie. ¿Nos puedes escuchar, hermano Charlie? ¿Estás ahí? Sí,
¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas, Charlie? Ah, muy bien. ¿Qué nos cuentas? Charlie, ¿estás ahí todavía? A ver, cuéntanos, ¿qué nos puedes comentar? Sí, s- sí. Sí es, así es. Sí, así es. Exactamente, muy bien dicho, muchísimas gracias. Amén. Así es, amén. Muchísimas gracias, Charlie, por llamar y recordarnos esto. Bendito sea Dios. Muchísimas gracias, Charlie. Y bien, gracias, igualmente, bendiciones para ti. Y sí, muy bien, muy cierto lo que dice Charlie, porque ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando se llegan eventos como cuando fue el año 2000, ¿verdad? Que hay gente que quiere llenarnos de miedo, de ansiedades, ¿verdad? Vienen a decirnos, es que ya se va a acabar, ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar la tierra, eh, en cierta fecha, hasta nos dan la fecha y el día y la hora, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús en las Sagradas Escrituras? Nadie sabe ni el día ni la hora. Y como bien nos decía el hermano, bueno, las Sagradas Escrituras nos dice, ya estamos en los últimos días. Estos eventos que estamos viendo son los signos, son esas últimas, como dolores de parto, también lo pone las Sagradas Escrituras en esos términos, porque es un estado en el que estamos desde que llegó Jesucristo al mundo, de su encarnación. Estamos ya ahí, pero todavía no. Se ha llegado ya a su reino, pero no está completamente establecido, no ha llegado todavía ya. En su segunda venida, en gloria, es cuando se completa. Entonces, que esto tampoco sea una fuente de ansiedad para nosotros, ¿verdad? Porque nos dice Jesús, no sabe ni el día ni la hora. Y siempre nos falta que a donde quiera que vamos a presentar los diferentes estudios de Biblia y diferentes formaciones, vienen los hermanos y nos preguntan, es que oí, que es cierto lo que oí de cierto predicador, de cierta persona, allá en África, aquí, allá en Asia, que dijeron que todo eso es porque se acaba el fin del mundo. Y les digo, pues tienen razón, porque ya el principio del fin ya empezó desde Jesucristo, ¿verdad? Pero no podemos dejar que esto también nos llene de ansiedad, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, muy bien, a manera de resumen de lo que ha sido nuestro programa el día de hoy, hablando de la ansiedad y lo que podemos hacer, les di varias fuentes de la ansiedad para que estemos conscientes, para que podamos evitarlas, para que podamos combatirlas. Les dije, el estar concentrado únicamente en el mundo puede ser una causa. Y con la solución de mantener nuestra mirada en Dios, ocuparnos de los demás, ayudar a hacer un voluntariado, lo podemos hacer aquí en Radio María. También les di otra fuente de ansiedad, la falta de confianza en Dios, como lo vimos en las Escrituras con Pedro, con los discípulos. Y también otra fuente fue pues el abandonar a Dios y combatir eso pues con una constante renovación
de nuestra fe en Dios, como la iglesia nos llama hoy en día en la nueva evangelización. También les di por ahí algunos consejos prácticos, ¿verdad? De cómo cuidar de nuestra salud, cómo la Biblia misma nos da el ejemplo, ¿verdad? De Pablo dándole esas indicaciones a Timoteo de cuidarse de la salud, para así nosotros poderle servir bien a Dios, y que no sea eso también una fuente de ansiedad, el estar sobrepeso, del estar con la alta presión, del estar con la diabetes. Hay que cuidarnos, ¿verdad? Para que tampoco eso sea fuente de ansiedad. Como les dije, pues nuestro Dios nos quiere felices, nos quiere sanos, nos quiere enteros, quiere salvarnos cuerpo y alma, llegar de esa manera a la beatitud eterna, quiere llegar a la comunión con nosotros. Él siempre nos invita, Él siempre nos llama. Entonces, hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido una gracia y un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio a través de Radio María. Muchísimas gracias por darnos este espacio. A todos los que realizan su voluntariado y los que trabajan aquí en Radio María. Un saludo también para mis compañeros Gerardo Salazar y Adrián Herrera. Se despide de ustedes Juan Carlos Moreno, y los espero la próxima semana, como cada viernes, a la 1 de la tarde, la hora central, para este su programa El Gozo del Evangelio. Muchísimas gracias, paz y bien para ustedes. Hasta la próxima.